Dice la palabra de Dios: antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Jeremías 1:5. Gloria a Dios por su bendita palabra, llena de esperanza. Alabamos al Señor por todo lo que Él hace, por todo lo que Él nos da, por esta mañana tan hermosa, por todo aquello que nos permite disfrutar. Hermosa palabra de Dios, llena de esperanza, llena de aliento. Muy buenos días, me da mucho gusto estar con ustedes a través de este medio después de tanto tiempo. Este hermoso texto es el que estaremos analizando el día de hoy. Así es de que Jeremías 1:5 nos ocupará, que nos lo memoricemos. Vamos a ver el día de hoy un tema muy interesante que lleva por título Equipado para vencer. Equipado para vencer. Jóvenes, muy buenos días. Es un gusto poder a través de este medio llegar hasta cada uno de sus hogares. Pero antes de iniciar este tema, me gustaría que nos pusiéramos en las manos del Señor para que Él sea el que guíe mis pensamientos, el que use mis labios para llevar el mensaje que Él ha preparado para mí y para ustedes. Vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, le damos muchas gracias porque nos permite amanecer un nuevo día. Gracias, Señor, porque lo tenemos a usted, porque no estamos solos. Gracias, Padre, porque nos ha cuidado hasta el día de hoy, porque ha cuidado nuestro corazón, nuestros pensamientos, Señor. Ayúdenos a serle fiel y a siempre vivir agradecidos por todo lo que usted nos da. Y también, Señor, por lo que usted no nos da. Porque sin lugar a dudas, Padre, sus pensamientos para con nosotros han sido desde antes de la fundación del mundo. Y así como usted le dijo a Jeremías, antes que nacieses, te conocí. Padre, así a nosotros y a cada uno de los jóvenes y todas las personas que nos están escuchando. Usted, antes que nos formáramos en el vientre de nuestras madres, usted, Señor, nos conoció. Como dice su palabra, mi embrión vieron tus ojos. Gracias, Señor, por la oportunidad que tenemos aún de poder compartir tu palabra. Señor, de poder respirar un aire puro, Señor, aquí donde nos toca vivir. Y aquellos, Señor, que no tienen este privilegio, yo te pido, Señor, que les dé sabiduría e inteligencia para que sepan cómo cuidar sus cuerpos, que son el templo de Dios. Bendiga a cada joven en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. El día de hoy hablaremos de un tema que lleva por título Equipados para vencer. Pero los voy a invitar a que abran la palabra de Dios ahí en el libro de Jeremías, versículos del 5 hasta el 9, y luego nos vamos a ir al capítulo 20, versículo 1, 2 y el versículo 9. Dice la palabra de Dios de esta manera: antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí no sé hablar, porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas, soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano,
y tocó mi boca, y me dijo Jehová, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Y en el capítulo 20, versículo 1 y 2, dice de esta manera, y 9, el sacerdote Pasur, hijo de Immer, que presidía como príncipe en la casa de Jehová, oyó a Jeremías que profetizaba estas palabras. Y azotó Pasur al profeta Jeremías, y lo puso en el cepo que estaba en la puerta superior de Benjamín, la cual conducía a la casa de Jehová. Porque cuantas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción. Porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Esta porción de la palabra es de la que estaremos nosotros el día de hoy desarrollando este mensaje que lleva por título Equipado para vencer. Y este personaje bíblico del cual estaremos desarrollando este tema lleva por nombre Jeremías. Jeremías. Así es de que, ¿quién era Jeremías? Jeremías era un profeta del Antiguo Testamento. Jeremías era un hombre humilde, un hombre muy sentimental, era un hombre muy sencillo al hablar. Jeremías fue conocido como el profeta llorón, y no porque fuera un hombre débil, sino porque era un hombre muy, muy sensible, y además le dolía mucho lo que estaba sucediendo en la nación y en su pueblo. Así es de que sin más, vamos a entrar a este tema, equipados para vencer. Y ahorita vamos a conocer un poquito más acerca de Jeremías, el profeta elegido por Dios para llevar un mensaje a su pueblo, a su nación y al mundo entero. Así es de que vamos a desarrollarlo de esta manera. Vamos a verlo en 3 o 4 puntos importantes, porque yo me pregunto acerca de ustedes que me están escuchando. ¿Quién de ustedes alguna vez ha sido portador de alguna mala noticia o de alguna noticia triste o trágica, que ustedes hayan tenido que ir a una familia y llevar un mensaje de la pérdida de un ser querido? ¿Cómo se sintieron ustedes al llevar esta noticia? ¿O cómo reaccionaron las personas cuando recibieron el mensaje que ustedes llevaban? Me imagino que si era si fue de alguna noticia de algún accidente, pues se entraron en shock, ¿verdad? Se volvió todo aquello un caos y en muchas preguntas. Y si fue lo que es la pérdida de un ser querido, pues me imagino la tristeza tan grande que embargaría esos corazones por la pérdida de aquel ser querido. Pues precisamente eso fue lo que en esta lección que estaremos viendo y lo que estábamos leyendo en la palabra, lo que le pasó a Jeremías. Jeremías fue elegido por Dios como predicador. Si ustedes recordarán, el versículo 5 que estábamos leyendo dice de esta manera. Antes, dice, se los voy a leer porque tengo la cámara invertida, y dice, y antes que nacieses, y aquí yo le puse una rayita, ¿verdad? Y póngale ahí su nombre. Antes que nacieses, en este caso es Jeremías, dice, te santifiqué. Y dice, antes que nacieses te santifiqué. Pero antes, mucho antes de que Jeremías naciera, ¿sí? El Señor dice, antes de que te formases en el vientre, hay algo aquí bien importante. Dice, te conocí, te conocí. Y antes que nacieses te santifiqué. Jeremías fue elegido por Dios para llevar, ¿sí?, su mensaje, para predicar. Qué interesante es saber que Jeremías tuvo una madre amorosa, que desde el momento que le anunciaron que ella iba a ser mamá, protegió a ese hijo en el vientre.
Qué lamentable es hoy en día que tenemos a tantas personas que han concebido, han sido fecundado ese óvulo en su vientre y deciden abortar. ¿Se imaginan si la madre de Jeremías hubiera decidido abortarlo? Nunca hubiera llegado ese mensaje de Dios a las personas. Muchos han dicho que no hay vida, que es simplemente una gotita de agua y que no hay vida. Y pues no es así, porque Salmo 139 del 13 en adelante, ¿verdad? Nos dice, una porción dice así, dice, mi embrión vieron tus ojos. Así es de que ese pequeñito embrión de unos segundos de haber sido fecundado tiene vida. Y gracias a Dios por la mamá de Jeremías que decidió que Jeremías naciera. Así es de que Jeremías, él podía haber sido, cuando él nació, podía haber dicho, no voy a obedecer a Dios, mas sin embargo, él decidió obedecerlo. Así es de que fue un joven elegido para predicar un mensaje. El segundo punto que fue elegido, escogido por Dios para dar un mensaje. Ahora, ¿qué mensaje fue el que Jeremías llevaba a ese pueblo? El mensaje era que Dios advertía al pueblo y a la nación que iban a ser destruidos. Pero ¿por qué este mensaje de destrucción? Precisamente porque el pueblo que ocupamos en esta lección de Israel, y ahí en Jerusalén específicamente, ¿verdad? En Israel, toda la nación y su capital Jerusalén, ellos se habían vuelto tras la vanidad de su mente. Se habían vuelto a la mentira. Yo tengo aquí una lista de todo lo que los hombres de aquellos tiempos practicaban. Y por eso este mensaje. Ellos hurtaban, mataban, destruían, juraban en falso, adulteraban, o sea, tenían relaciones sexuales con otras personas que no eran sus esposas, fornicaban, tenían relaciones sexuales antes de casarse. Se había convertido, el Señor lo dice allí, como una cueva de ladrones, y se fueron tras la imaginación de sus propios corazones, se fueron en pos de dioses ajenos, de los Baales. Y cosas, dice, si ustedes leen ahí en el capítulo 9, versículo 14, dice que se fueron en pos de los Baales, enseñanzas que ellos vieron de sus padres y que les enseñaron sus padres. ¡Qué tremendo! Ellos aprendieron a tener una fe fingida. Qué triste, ¿verdad? Que ese pueblo se había vuelto a las fábulas y a todo aquello que no agradaba a Dios. Así es de que había un problema grave en todo Israel, en Judá, en Jerusalén. Y es por eso que Dios, que es justo, mandó un mensajero, a un profeta. Y ustedes me podrán decir, ¿qué es un profeta? Bueno, pues un profeta es uno que proclama la palabra de Dios, que anuncia una revelación de Dios. Pero la Biblia nos dice, sí, que este profeta, porque hoy en día, cualquiera de nosotros que esté leyendo la palabra y diciendo todo lo que está escrito de Génesis, Apocalipsis, bueno, se puede decir que es una persona que está proclamando, está siendo un profeta de Dios. Pero los profetas, dice Lucas 16 y Hebreos 1, ¿verdad? 1 nos dice que los profetas, dice que Dios habiendo hablado en otros tiempos, como lo es en este caso, a través de los profetas a nuestros padres, dice, hoy nos ha hablado a través de su Hijo Jesucristo. Pero en aquel tiempo se hablaba a través de profetas, porque hoy en día la Biblia nos dice ahí en Lucas 16 que los profetas y la ley fueron hasta Juan el Bautista. Hoy en día ya no hay esos profetas de los que la Biblia dice. Pues volviéndonos a Jeremías, que ese sí era un profeta elegido por Dios, dice que ese mensaje que él llevaba, a él le había quebrantado su corazón, pero Dios ya se lo había advertido, que ese mensaje que él llevaba quebrantaría su corazón, más adelante vamos a ver por qué. Antes de que el profeta Jeremías llevara ese mensaje a la nación de Israel y a Jerusalén, Dios había enviado a otros profetas, en este caso a Elías. Elías era más duro, ¿verdad?, para llevar el mensaje, y la gente no había escuchado.
Hoy les enviaba a un profeta más apacible, un profeta más amoroso, más sensible, para llevarles el mensaje de que se arrepintieran de sus pecados y se volvieran a Dios. Pero el pueblo no lo escuchaba. ¿Qué fue lo que le hicieron a Jeremías por predicar, por haber sido escogido para predicar y llevar un mensaje de Dios? Pues nada más y nada menos que a él lo encarcelaron. Ustedes lean todo lo que es Jeremías. Lo pusieron en el cepo, eso que se le ponía en los pies en la cárcel. Lo golpearon, lo azotaron. Inclusive fue puesto en una cisterna, ahí llena de cieno fue puesto Jeremías. Y de verdad que todo esto era consecuencias de haber llevado el evangelio, de haber llevado la predicación de Dios, el mensaje de Dios. Y sabe una cosa, la Biblia dice que bienaventurados sois cuando por mi causa, dice el Señor, os vituperen y os digan toda cosa de mal contra vosotros mintiendo. Pues aquí Jeremías, él era bienaventurado delante de Dios. Y saben una cosa, cuando Dios envía a una persona que la elige para llevar un mensaje de él, Dios equipa a esa persona. En este caso, a Jeremías, yo estaba buscando ahí, ¿verdad? Él dice que Dios le dice, yo he puesto mis palabras en tu boca. O sea que Dios no es injusto. Él no nos va a dar algo a alguien que no lo podamos sobrellevar. Dice ahí, yo he puesto mis palabras en tu boca. Así es que Jeremías no tenía que inventar nada, ni andar haciendo estrategias de esto o del otro. No, él solamente tenía que obedecer. Tenía que obedecer. Así es de que Dios lo equipa a la persona que llama y lo equipa con su palabra. Y otra cosa, también lo equipa con pruebas. Y en este caso Jeremías, por eso es que todo esto que le sucedía era porque Dios estaba forjando su carácter para que él cumpliera con el propósito para el que él lo había creado. Las pruebas, todos, fíjese bien, si usted lee ahí en Jeremías, dice que todos le dieron la espalda, los sacerdotes, los profetas de aquel tiempo, los príncipes. ¿Cómo se sentiría Jeremías que lo estaban ahí, que toda la gente lo había abandonado por él llevar un mensaje, por él llevar la verdad de Dios? Pues Jeremías se sentía adolorido en su corazón. Por eso les dije que le llamaban el profeta llorón, porque a él le podía mucho, le dolía mucho que cómo es que la ciudad iba a ser destruida, porque Dios no miente. Así es de que Jeremías obedeció. Y cuando leímos los versículos anteriores, que dice ahí que Jeremías en uno de sus lamentos dijo, ya no, dice, por cuantas veces hablo, doy voces y grito violencia y destrucción. Dice, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio. Eso era una queja que Jeremías tenía contra Dios. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Dice, traté de sufrirlo y no pude. Así es de que él trató de resistir aquello que Dios le estaba diciendo y no pudo. Él decidió obedecer a Dios y llevó ese mensaje. 40 años Jeremías fue vocero de Dios, estuvo predicando la palabra, pero la gente no obedecía. Lamentablemente, al día de hoy nos encontramos en la misma situación. Dios está llamando nuevos jóvenes para equiparlos. Dios está llamando personas que quieran enlistarse en las filas para llevar y proclamar el mensaje de Dios, porque esa profecía que Jeremías dio no solamente aplicaba para aquellos tiempos, sino que abarcaba hasta el día de hoy. Hoy en día el Señor sigue diciéndote, ven a mí, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Yo te quiero equipar para que tú puedas vencer tu mente, tus pensamientos, que el Señor quiere, como dice Primera de Juan, ¿verdad? Que nosotros nos renovemos, ¿verdad? Que nos renovemos y que nos transformemos. Esa manera de pensar y de llevar nuestra vida para poder cumplir con el propósito para el cual Dios nos creó. Por eso hoy en día hay muchos jóvenes que están frustrados, muchas personas, no tienes que ser joven, muchas personas ya tienen 40, 50, 60 años y no han descubierto el propósito para el cual Dios los creó. Dios te creó a ti con un propósito
y a mí también. Y mientras nosotros no nos encaucemos por donde el Señor quiere que nosotros descubramos el propósito por el cual Él nos creó, mientras no nos encaucemos nuestra vida y tengamos un encuentro personal con Dios, nos vamos a sentir, vamos a experimentar, fíjese muy bien, porque el propósito de Dios es que nosotros lo glorifiquemos. Para eso nos creó, para glorificar su nombre, para exaltarlo, para adorarle y para anunciar las verdades de Él al mundo que se está perdiendo. Muchos están muriendo, más ahorita con esta pandemia, muchos están muriendo y se están yendo a la eternidad sin Dios. Y si no van con Dios, hay un infierno preparado para el diablo y sus ángeles, pero como el diablo vino a matar, hurtar y a destruir, ¿sí? A muchos los ha convencido con sus estrategias y se los ha llevado. Así es de que les decía, cada persona nace con un propósito y una misión en este mundo. Nuestro trabajo es descubrirlo. Dios nos dice que si alguno está falto de sabiduría, que se la pidamos a Él. Santiago 1:5 nos dice, y Él nos la va a dar en abundancia. Porque si no descubrimos el propósito por el cual Dios nos creó, entonces vamos a experimentar un vacío en nuestra alma, mucha frustración, mucha tristeza y un vacío aquí tan grande que lamentablemente muchos de los jóvenes o de algunas personas que no han encontrado el propósito por lo cual, ¿verdad?, el Señor nos creó, tratan de llenar ese vacío con trabajo, con actividades, con mucha vida social, o con fiestas, o con estar siempre, acaban de hacer algo y están emprendiendo algo más, porque tratan de llenar su vida con todo eso, pero nada de eso nos dará la satisfacción. Así es de que Jeremías, con gran dolor en su corazón, fíjense lo que sucedió. Él anunció las verdades de Dios, pero esas verdades no fueron escuchadas. El pueblo no quiso escuchar la voz de Dios a través del profeta Jeremías, y entonces vino esa tan temida destrucción anunciada por Dios. Jeremías, con gran dolor en su corazón, ¿sí?, fue él, después que lo sacaron de la cisterna y lo pusieron ahí en el patio de la cárcel, por ahí un hombre de Dios fue movido y verdad, para que lo sacaran de la cisterna y lo pusieron ahí, pero Jerusalén fue destruida y la nación. Y ¿saben qué? Jeremías fue llevado, ahora sí que obligadamente fue llevado a Egipto. Y ahí, pero antes de ser llevado, ahí donde estaba, él presenció la destrucción de todo lo que Dios había dicho que vendría. Así es de que qué triste se sentía Jeremías. Por eso él era el profeta llorón. ¿Cuánto lloraría al ver cuánta gente él les habló por tanto tiempo y no quisieron escuchar? Así es de que Jeremías no era un hombre tan poderoso, podemos decir así, con el carácter de Elías, ni elocuente como el profeta Isaías, ni tampoco, ¿verdad?, tan pobre y humilde como Ezequías, pero sí era un hombre que decidió obedecer a Dios y poner, ¿verdad?, al final de su vida, ver una destrucción y ahora sí que comprobar que lo que Dios dice, lo cumple, porque Dios no es hombre para que mienta. Así es de que Jeremías era tierno, compasivo, y él era muy consciente de su impotencia y ansioso de ser escuchado. Así es de que Dios le dijo, no temas, Jeremías, delante de ellos. Por eso fue valiente, porque le creyó a Dios. No temas delante de ellos, porque yo estoy contigo para librarte. Y Dios lo cumplió. Ahí en medio, ahí en el patio de la cárcel donde él se encontraba, a pesar de toda la destrucción que vino, a él lo libró. Y aunque fue llevado, ¿verdad?, preso, el Señor guardó su vida. Hoy en día te estoy compartiendo este mensaje, no es mío, es de la palabra del Señor, para que tú y yo hagamos un análisis exhaustivo de cuál es el mensaje que Dios nos ha dicho, porque este mensaje de Jeremías no tiene caducidad. La palabra de Dios no tiene caducidad. Así es de que el cielo y la tierra pasarán, dice el Señor, mas mi palabra no pasará. O sea, toda se cumple. Así este mensaje sigue el día de hoy diciendo Jesús. Dice, con amor eterno te he amado. Dice, yo mandé a mi Hijo, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque el Hijo del Hombre, o sea, el Señor Jesucristo, hoy en esta nueva dispensación de la gracia, Él mandó a su Hijo Jesucristo
¿Para qué? Para buscar y salvar lo que se había perdido. El Señor dice que viene una destrucción para este mundo. Esta pandemia es el principio de las señales de ese fin que la Biblia ha dicho que sucederá. Así es de que ¿para qué esperar que venga esa destrucción a esta tierra? Dice la Biblia que vendrán terremotos en la cual morirán las terceras partes de las personas que se encuentren en ese lugar. Vienen cosas trágicas, pero hay una buena noticia. Ahí el Señor nos ha prometido que Él sacaría a la iglesia, de este pueblo antes de que llegue esa destrucción. Así es de que oremos y pidámosle al Señor que nos dé sabiduría y que nuestro oído, jóvenes, esté atento a la voz de su palabra. Vamos, los voy a invitar a orar y recuerden, si alguno de ustedes siente un llamado del Señor o siente que Dios lo ha elegido o usted está haciendo algo y entre más hace cosas para el Señor, es como si al contrario sucedieran cosas trágicas a su vida. No tengan miedo. El Señor nos dice, no teman delante de ellos, porque yo estoy contigo para librarte. Así es de que vamos a orar y vamos a ponernos en las manos del Señor. Me encontré este cuadrito que está aquí en la pared, y yo lo estaba leyendo, porque dice, tú eres, dice, más fuerte de lo que tú piensas. Tú eres más capaz de lo que tú te imaginas. Y tú eres más amado de lo que jamás tu corazón pudiera imaginar. Así es de que vamos a orar y vamos a ponernos en las manos del Señor. Tú eres valioso, eres muy importante para Dios, para nosotros, para todos, para toda tu familia. Tú no te sientas discapacitado, no sientas que tú no eres una persona idónea. No, así tal y como tú eres, así tal y como estás haciendo, Dios te creó con un propósito. Y vamos a orar en esta tarde para que Dios te dé la sabiduría. ¿Cómo es que tú puedes descubrir? Uno del consejo que yo te quiero dar es que escudriñando la palabra, descubrimos el propósito para el cual Dios nos creó. Y uno de ellos, los demás te los voy a dejar de tarea. Uno de ellos es que fuimos creados para alabanza de su gloria, para glorificar a Dios, para exaltarlo. Y si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, todo lo demás vendrá por añadidura. Dios ya te equipó, porque Dios dice que te ha dado dones y talentos. Ese es parte del equipaje que Dios te ha dado, te ha dotado, porque Dios no es injusto, no te va a dar algo o te va a llevar a algún lugar que tú no puedas cumplir con el propósito para el cual Él te creó. No temas, Él está contigo. El Señor te bendiga. Nos vemos la próxima semana. Continuamos. Para concluir con nuestro tema, podemos hacer una pequeña síntesis de lo que estuvimos hablando. Así es de que el profeta Jeremías tuvo la tarea de anunciar la caída de la nación y la destrucción de su capital. Y por haber hecho eso, él fue considerado como un traidor a su país. ¿Y por qué? Porque les dijo que había que rendirse ante los ejércitos de Babilonia. Y imagínense cómo tomó la noticia el rey y cómo tomaron la noticia todos aquellos del pueblo. Por eso él fue considerado como un traidor y fue puesto en la cárcel. Él fue elegido para ser un predicador, para llevar un mensaje, ¿se acuerdan? Él fue equipado por Dios. Así nosotros podemos decir, ¿para qué fui creado? Podemos hacernos la pregunta, ¿para qué fui creado yo? Y al inicio de este tema yo les mostré unos cuadritos que tengo por aquí, que se los voy a volver a mostrar. Dice, el anuncio que les llevó era acerca del juicio de Dios. ¿Y por qué venía ese juicio de Dios? Porque habían pecado, se habían vuelto a los Baales, a los dioses ajenos. Lamentablemente esta profecía, sí, que Jeremías estuvo siendo vocero de Dios por 40 años, pues saben que aún hoy en día esa profecía está aplicando. ¿Por qué? Porque
Dios a ti y a mí nos creó también con un propósito y este mundo va rumbo a la destrucción. Esto que estamos viviendo con esta pandemia y todo esto que nos está tocando vivir en este año 2020 es el principio del final. Así es de que nosotros debemos de empezar a preguntarnos, si tú no has descubierto el propósito para el cual Dios te creó, vas a empezar a experimentar ese vacío y vas a tratar de llenar, como les dije anteriormente, ese vacío con mil y una cosa, joven, señorita, persona, cualquier persona que me esté escuchando, y nunca te vas a saciar. Pero sin embargo, si hacemos un alto y le decimos al Señor, Padre, dime, quiero descubrir el propósito para el cual tú me creaste. Entonces empieza a creer, porque el mundo espiritual se empieza a creer, se tiene que usar por la fe, y la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Así es de que usted hágase esta pregunta: ¿para qué si Dios me creó? Y el Señor responde a Jeremías, y también en esta tarde te responde a ti. Antes que te formases en el vientre, te conocí. Póngale su nombre, porque en esta tarde vamos a orar por ti, para que el Señor te ayude a descubrir el propósito para el cual fuiste creado, ¿sí? Y también, porque antes que te formaran, dice, te conocí. Qué hermoso es saber que nuestro Dios nos conoce, que te conoce a ti, tal y como tú eres, así justo como Dios te formó, con ese carácter que se te desarrolló. El Señor te necesita para que te unas a sus filas. Y así como Jeremías, que el Señor le dijo, y antes que nacieses te santifiqué, o sea, te aparté especialmente ¿para qué? Para que llevara un mensaje, ¿sí? Como profeta, un proclamador del evangelio. Les decía, Lucas 16:16 y Hebreos 1:1 nos dice, Lucas 16, que hasta Juan el Bautista, ¿sí? Él fue el último profeta. La ley y los profetas fueron hasta Juan el Bautista. Y Hebreos 1:1 dice que Dios, habiendo hablado en otro tiempo a nuestros padres por los profetas, hoy nos habla a través de su Hijo Jesucristo. Así es de que aquí poniendo dice, y antes que nacieses, te santifiqué. Póngale su nombre aquí. A usted Dios, sí, lo planeó desde antes de la fundación del mundo con un propósito. Puede ser profeta, y no para que diga cosas de su corazón, como Jeremías en el capítulo 23 habló muy duramente para esos profetas que dicen que Jehová me dice el Señor. Y dice ahí en Jeremías 23, léalo todo. Dice, cuando Jehová dice, yo no he hablado, ustedes hablan de su propio corazón. Así es de que nosotros vamos a ser unos profetas que tomemos la palabra, ¿sí? De Génesis a Apocalipsis. Y aquí sí seremos profetas si anunciamos las verdades de Dios al mundo entero. Porque ¿saben qué? Esto que estamos viviendo en esta pandemia es el principio de dolores de lo que está por venir a esta nación. Así es que esa profecía que Jeremías, sí, le dijo aquel tiempo no ha caducado. Y hasta el día de hoy, sí, caducó en el aspecto de, porque acuérdense que era profeta a las naciones. Caducó la profecía cuando le dijo a Jerusalén, Israel serían destruidas, pero también este anuncio es para todas las naciones. Ahí estamos cumpliéndose, hasta el día de hoy, en los tiempos futuros, que no sabemos cuándo el Señor venga. Pero lo que sí sabemos, que el cielo y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Esa se cumple, como dice Números 23:19, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará. Claro que sí. Él va a llevar a cabo todo lo que Él prometió. Así es de que vamos a orar en esta tarde, tal y como tú eres. No te sientas mal. O si tienes alguna necesidad, ahí está. Busca, ¿sí? Busca el consejo en el pastor, pero en el pastor que realmente, ¿sí? El pastor que realmente sea un siervo de Dios entregado, que no adultere la palabra. Gracias a Dios por la bendición que tenemos nosotros de tener un siervo de Dios que comparte la sana palabra, la sana doctrina y la verdad que se encuentra de Génesis a Apocalipsis. Y gracias a Dios por cada una de las personas y pastores y siervos de Dios que me escuchan a través de estos medios, que están siendo fieles a la palabra. Así es de que vamos a orar en esta tarde y no te dé pena, tal y como tú estás.
tal y como tú eres. El Señor te creó con un gran propósito y en lo que podamos servirte, servirles a todos aquellos que escuchen este mensaje para ayudarles en el nombre del Señor Jesucristo, con el consejo de la palabra, a descubrir el propósito para el cual ustedes fueron creados. Estamos para servirle. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, Padre Santo, te damos gracias en esta tarde, porque sin duda tu palabra ha hablado en nuestros corazones, así como Jeremías, Señor, estaba ahí lamentándose y quejándose, Señor, porque veía la destrucción que veía, el pueblo no le escuchaba y él se desesperaba. Señor, ayúdanos a no desesperarnos, a creer, Padre eterno, que usted vino a través de su Hijo Jesucristo y Él fue, pero nos dejó el Espíritu Santo. Él nos guía a toda verdad y Él, Señor, hablará a través de nuestra boca. Ayúdanos solamente a ser obedientes, Padre, porque usted hará, Padre bendito, todo el trabajo. Nosotros solamente, Señor, tenemos que limpiarnos. Ayúdanos a limpiarnos. Bendice a cada joven que me escucha, que probablemente se siente menos o se siente demasiado grande, Padre. Ayúdanos a hacer un equilibrio. Que tu verdad absoluta gobierne nuestra mente, nuestro corazón, para poder ser útiles, Señor, a tu obra. Gracias, porque todo esto, Padre, te lo ruego, creyendo que tú nos has escuchado, y te doy gracias por cada joven. Si tiene alguna necesidad, súplesela. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Y les digo algo. Fuimos creados para la alabanza de su gloria, para mostrar el amor de Dios y para reflejarlo, ¿sí? Y ser embajadores de Él aquí en la tierra. ¿Estás cumpliendo con el propósito para el cual Dios te creó? ¿Estoy cumpliendo yo? Esa es una pregunta que solamente nosotros nos podemos contestar. El Señor ya lo sabe todo. Y como lo sabe todo, Él dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Señor me los bendiga, Dios los bendiga, nos vemos a la próxima.